Análisis comparativo e implementación de acuerdos de paz. Colombia 2016, Sudáfrica 1991. Presentado por Zaida Benítez, Lucy Perea, Jenny Pulido, Karen Rojas. Colombia y Sudáfrica enfrentaron conflictos prolongados, con raíces profundas en la desigualdad social. Aunque sus dinámicas fueron diferentes, ambos procesos de paz ofrecen lecciones valiosas sobre reconciliación y transformación. En Sudáfrica, el apartheid institucionalizó la segregación racial por décadas. En Colombia, el conflicto armado giró en torno a la exclusión rural, el narcotráfico y la lucha por el poder político. Un término que en Afrikaans significa separación, fue utilizado como bandera para la segregación racial por casi 50 años en Sudáfrica. El apartheid fue un momento trascendente para la historia por la lucha de los derechos civiles. Hoy compararemos cómo estos procesos abordaron temas clave como la justicia transicional, la reforma social y la participación de las víctimas. En Colombia, el conflicto armado tuvo múltiples actores, incluidos guerrillas, paramilitares y grupos narcotraficantes. Las zonas rurales fueron las más afectadas, con altos índices de desplazamiento forzado. En Sudáfrica, aunque el conflicto era principalmente político y racial, también hubo resistencia violenta contra el régimen del apartheid. La represión estatal fue brutal, con miles de muertos y detenidos políticos. La naturaleza de los conflictos marcó diferencias importantes en los procesos de paz. En Colombia, hubo que negociar con grupos armados. En Sudáfrica, el reto fue desmantelar un sistema político entero. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejó a Colombia por más de un siglo y generó la desmovilización de algunas guerrillas liberales. Sin embargo, la exclusión de otras ideologías políticas hizo que continuaran los problemas sociales, económicos y políticos, de manera que surgieron otros grupos guerrilleros guiados por los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. En 1964 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. El 7 de enero de 1965, el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En julio de 1967, el Ejército Popular de Liberación, EPL. En 1984, el movimiento indigenista Quintín Lamé. Y el 19 de abril de 1970, el M-19. Soy aquella persona que vivió, nacida en el conflicto. Hoy tener al frente los firmantes de paz, la extinta guerrilla de la FARC y tener también los comparecientes de la fuerza pública es motivo de logro ya. La justicia transicional fue un pilar en ambos procesos. En Colombia, la JEP permitió a los responsables de crímenes admitir su culpabilidad a cambio de sanciones restaurativas. Este enfoque busca equilibrar justicia y reconciliación. En Sudáfrica, la Comisión Verdad Reconciliación ofreció amnistías condicionadas para quienes confesaran sus crímenes públicamente. Este proceso, aunque controversial, permitió a la sociedad conocer la verdad sobre décadas de abusos. Sin embargo, los desafíos persisten. En Colombia, muchos desmovilizados enfrentan estigmatización y violencia. En cambio, en Sudáfrica, aunque se logró una reconciliación simbólica, las víctimas a menudo sienten que la justicia fue incompleta. En Chiquinquirá vengo de cumplir una promesa. Ahora que vengo santo, dame un besito, Teresa. Ay, 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 si la guabina me lleva, yo no me dejo llevar.
En Colombia, la reforma rural integral prometía mejorar las condiciones en el campo, pero su implementación ha sido lenta. El acceso a tierras y servicios básicos sigue siendo limitado. Es necesario recordar que la reforma rural integral establecida en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, pretende principios como el acceso a la tierra, la garantía total de derechos sociales, económicos y culturales de las comunidades que habitan las áreas rurales. Adicionalmente, brinda incentivos a la producción campesina y comunitaria. Sin embargo, este proceso no ha sido fácil, debido a varios obstáculos normativos y a resistencias institucionales tradicionales que no permiten la creación de condiciones idóneas para las garantías sociales de un alto nivel de vida en zonas rurales. En Sudáfrica, aunque se abolió el apartheid político, el económico persiste. La redistribución de tierras y la reducción de desigualdades han sido mínimas, dejando muchas comunidades negras en extrema pobreza. Pero para muchos sudafricanos de raza negra, el optimismo y la renovación de Nelson Mandela no se han materializado. 30 millones de personas aún viven en la pobreza, más de la mitad de la población. La dificultad de deshacer el diseño urbano racista es uno de los motivos de la permanencia de la desigualdad. El legado del apartheid no es una conversación teórica ni tampoco filosófica. Es algo que las personas de este país siguen viviendo. Todas las personas luchamos para dejar de vivir en esta pobreza. Me gusta la idea de construir una nueva Sudáfrica en la que todos los sudafricanos sean tratados de manera igualitaria. Ambos casos subrayan la importancia de acompañar la justicia transicional con reformas estructurales. Sin desarrollo económico, la paz se vuelve frágil. En Colombia, las víctimas han jugado un rol crucial en el proceso de paz, exigiendo verdad, justicia y garantía de no repetición. Pero su seguridad sigue en riesgo debido a la violencia persistente. En Sudáfrica, la CBR promovió el reconocimiento colectivo de las víctimas, pero no siempre logró resolver sus demandas económicas. Esto ha generado resentimiento en algunos sectores. La participación activa de la sociedad civil fue esencial en ambos procesos. Sin embargo, la falta de seguimiento gubernamental limita el impacto de sus contribuciones. Ambos procesos muestran que la paz no es solo el fin de la violencia, sino un esfuerzo constante por transformar las estructuras que generan desigualdad y conflicto. Aunque Colombia y Sudáfrica adoptaron modelos distintos, ambos enfrentan desafíos similares: garantizar la seguridad de las víctimas, implementar reformas efectivas y superar la polarización política. La experiencia de Sudáfrica demuestra que una transición política exitosa no garantiza la justicia social. Y en Colombia vemos cómo la violencia puede surgir sin una presencia estatal efectiva. Comparar esos procesos nos permite identificar lecciones clave, pero también nos recuerda que cada contexto es único y requiere soluciones adaptadas a sus realidades. El caso sudafricano es muy importante porque muchos de los mecanismos que hoy conocemos para facilitar estos procesos de transición fueron ensayados en Sudáfrica. El caso sudafricano no fue lo único donde se pusieron en marcha comisiones de la verdad. El caso colombiano es un tipo de conflicto diferente, sin embargo, tienen elementos comunes en términos de cómo las sociedades se enfrentan procesos traumáticos tan largos, tan sostenidos en el tiempo y que transformaron las sociedades de manera tan radical. Las lecciones del caso sudafricano son muchas, pero una y tal vez la más importante es que estos procesos son lentos y son contradictorios.
no son necesariamente como uno quisiera procesos graduales, acumulados y que van en una única dirección. Temas como, por ejemplo, reconciliación son muy importantes también en estos procesos. Cómo hacer que sectores sociales que nunca se habían visto cara a cara se encuentren en el mismo espacio. Eso fue una cosa que pasó en el caso sudafricano desde el inicio y que estamos viviendo en el caso colombiano actualmente. Aquí el punto clave me parece es cómo amplios sectores de la sociedad colombiana sienten que así eso no les haya tocado, no nos haya tocado, nos compromete como sociedad.